Hola a todos, buen día. Mi nombre es Eliseo Alejandro Macías Cermeño. Soy residente del cuarto año de la especialidad de geriatría del Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente soy residente rotante en el Hospital General de Occidente. Agradezco la oportunidad de participar en este segundo simposio COVID-19 a 2 años de la pandemia y poder compartir con ustedes esta investigación donde estamos estudiando e identificando la deshidrogenasa láctica y su asociación con mortalidad en los adultos mayores que estén hospitalizados en estos dos nosocomios. Los objetivos de la sesión van a ser únicamente tres. Vamos a dar una mirada hacia el pasado para recordar brevemente el inicio de la pandemia, cómo se fue desarrollando y cómo fue el comportamiento aquí en el país. Será nada más un recordatorio muy evanescente, muy breve, justamente porque estamos en un simposio en donde se ha hablado muchas veces de justamente todo esto, pero sí quiero resaltar ciertos aspectos que sí son importantes y de trascendencia para comprender todo el desarrollo de la pandemia. También vamos a revisar el espectro clínico de la enfermedad, especialmente en los adultos mayores, y reconocer cuál es el impacto que tiene usar biomarcadores, sobre todo para anticiparnos a complicaciones y desenlaces, sobre todo desenlaces fatales en este grupo vulnerable. Dando entonces esa mirada al pasado, recordemos que en diciembre del 2019, en aquella que fuera en 1927 la capital de China, Wuhan, justamente el lugar donde tuvo caída la dinastía Qing, la última de las grandes dinastías, en ese mes y en ese año se presentó un brote de una nueva neumonía viral causada por un virus, un beta coronavirus, que tiene un alto potencial de transmisión entre los seres humanos. Esto fue en diciembre del 2019, para que cerca de unos 10, 15 días después de que se identificó este brote, el Grupo de Investigación y de Prevención de Enfermedades de China, en conjunto con otras instituciones, realizaron la secuenciación viral de este patógeno y se volvió del conocimiento público el 26 de diciembre del 2019. ¿Qué sucedió 15 días después? El 30 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud lo emitió como una alerta epidemiológica para que el 20 de enero del 2020 se declarara una emergencia internacional de salud pública. El 11 de febrero del 2020, justamente el Comité para la Taxonomía de Virus en un contexto internacional le dio el nombre de SARS-CoV-2 para que en este mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud le diera el nombre de la enfermedad causada por este virus como COVID-19. ¿Qué sucedió en nuestro México? El 27 de febrero del 2020 se detectó el primer caso de COVID y se encontró en la Ciudad de México. Se trataba de un mexicano que había presentado que había viajado hacia Italia y que únicamente manifestaba síntomas leves. El 18 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud confirmó la primera defunción en nuestro país por COVID-19. El 24 de marzo inició la fase 2 autorizada por el gobierno federal, donde ya se identificó que había dispersión comunitaria persona a persona, para que en el 30 de marzo también del 2020 se decretara en nuestro país como una emergencia de salud nacional. Y finalmente, el 21 de abril, se dio oficialmente por iniciada la fase 3, el contagio epidémico, una dispersión nacional de la enfermedad sumamente importante. El espectro clínico de la enfermedad, de manera inicial, apareció la triada clásica que a todas las personas les generaba pánico. En los hospitales, para quienes estuvimos presentes en un hospital COVID,
nos damos cuenta de que una persona tosía, un compañero tosía, estornudaba, y eso ya nos generaba ansiedad, generaba angustia, y esto trascendía fuera de los hospitales, conduciendo a enfermedades sociales, el pánico como enfermedad social. Entonces se presentó esta triada: dificultad respiratoria, tos y fiebre. Esta triada fueron los síntomas típicos de la neumonía por COVID-19, para que posteriormente se añadieran otros síntomas como escalofríos, mialgias, artralgias. Apareció también odinofagia, alteraciones en la percepción de los olores y de los sabores, manifestándose como hiposmia, disgeusia y posteriormente la aparición de dolor torácico. Como si la sociedad médica no estuviera ya desconcertada y abrumada por esta nueva enfermedad, sin saber cómo diagnosticar, qué estudios pedir, tanto de gabinete como de laboratorio. Por si no estuviéramos ya saturados con esa situación, aparecieron las manifestaciones o las variantes atípicas. Ahora los servicios de urgencia y los pacientes se hospitalizaban y únicamente habían presentado diarrea. Llegaban con faringodinia, pacientes que presentaban rinorrea, congestión nasal, pacientes con conjuntivitis, o muchos de ellos únicamente presentaban náuseas y vómitos con prueba PCR confirmada para SARS-CoV-2. Los pacientes desarrollaban COVID-19. Y finalmente aparecen los síntomas de severidad y las complicaciones. Los pacientes desarrollaban síndrome de dificultad respiratoria severa. Los pacientes desarrollaban sepsis, choque séptico, acidosis metabólica, alteraciones en la coagulación y lamentablemente pues conducían hacia un desenlace fatal, la muerte de estos pacientes. Se identificó que el 80% de estos pacientes desarrollaban únicamente una enfermedad leve, un 14% evolucionaba hacia una enfermedad severa y el 5% desarrollaban una enfermedad crítica. Entonces, estamos frente a manifestaciones atípicas y ya estábamos presenciando manifestaciones de severidad y muertes por COVID. ¿Qué sucede con el COVID-19 en los adultos mayores? Sabemos que la población geriátrica es una población susceptible justamente por esta inmunosenescencia que va a conducir hacia una respuesta inmunitaria muy deficiente, volviéndolos un grupo muy susceptible a esta infección. Si además a eso le sumamos el descontrol de enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores con fragilidad, adultos mayores con obesidad, con sarcopenia, pacientes que ya pudieran tener deterioro funcional, pues por esto se tradujo la enfermedad en ellos a una mayor severidad, a un mayor porcentaje de ingreso a unidades de cuidados intensivos y mayor requerimiento de uso de ventilación mecánica invasiva y por ende traduciéndose hacia una mayor mortalidad. Una cuestión sumamente importante que debemos de tomar en cuenta de manera general es que los adultos mayores generalmente se presentan con oligosíntomas y la realidad es que lo común de ellos es no presentar fiebre. Las enfermedades se presentan de una manera típica o de una manera diferente en este grupo poblacional. Entonces nuestros adultos mayores no tenían antecedente de muchos de ellos de fiebre, no tenían incluso tos. La única manifestación de una enfermedad en un adulto mayor que llegaba con COVID-19 podría ser el delirio. Pacientes con antecedente de caídas, pacientes que referían a astenia, adinamia, no había disnea, no había tos, no había fiebre, no había diarrea, un descontrol de la presión arterial, un descontrol glucémico y delirium. Esas eran todas las manifestaciones. Entonces, la infección respiratoria en ellos se manifestaba de una manera completamente diferente que a un adulto joven o a un niño. Identificamos, pues, que la mortalidad en adultos mayores de 60 años es 10 veces más alta en comparación con adultos jóvenes. Un aspecto sumamente importante. Se identificó también que más de la mitad de estos pacientes que desarrollaban COVID presentaban enfermedad severa.
1 de cada 5 estaba críticamente enfermo. Y de estos pacientes críticamente enfermos, el 49% de ellos fallecían. Fallecían solos, fallecían con disnea, fallecían con falla multiorgánica, fallecían con muchas complicaciones, fallecían sin comer por los altos requerimientos del oxígeno suplementario, por tener dispositivos de ventilación mecánica no invasiva e invasiva. Y finalmente, 1 de cada 10 adultos mayores con COVID-19 muere. Recalco entonces que la mortalidad es muy elevada y por eso es prioritario la identificación de marcadores para anticipar complicaciones y poder realizar intervenciones oportunas en este grupo. De ahí que surjan parámetros bioquímicos. Con el desarrollo, con el incremento de la mortalidad en pacientes por COVID, la saturación de los hospitales, las salas de urgencias llenas con pacientes con síntomas respiratorios, pues bueno, se generó toda esta controversia de bien, ¿qué parámetros bioquímicos debemos de utilizar? Se empezaron a producir muchos, vamos a solicitar este estudio, vamos a solicitar aquel otro. La realidad es que lo que se concluyó fue que se solicitaban o los estudios bioquímicos que más se asociaban a mortalidad eran marcadores de respuesta inflamatoria, leucocitosis, la linfopenia, que la linfopenia ya está demostrada que se asocia a mayor mortalidad en los adultos mayores, elevación de proteína C reactiva, algunos otros marcadores como ferritina, la hipoalbuminemia, la elevación del dímero D, que por cierto el dímero D se debe ajustar a la edad. Esto genera también confusión. La elevación o alteración de los tiempos de coagulación, el conteo de eosinófilos y finalmente también se tomó en cuenta como un biomarcador la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica pues es una enzima que pertenece al grupo de las oxidorreductasas que está implicada en el metabolismo anaerobio celular y que está presente en prácticamente todos los tejidos del cuerpo humano, está presente en líquido pleural, está presente en el líquido peritoneal, líquido pericárdico, en el líquido cefalorraquídeo, y su uso en la clínica ha sido ampliamente trascendental, sobre todo cuando se utiliza como un marcador de daño tisular. La elevación en la sangre de la deshidrogenasa láctica puede permanecer por más de 7 días y esto es resultado de la destrucción celular. Por eso es un marcador de daño tisular. Valores muy altos se correlacionan con enfermedades severas y con datos de falla orgánica múltiple. No nada más se utiliza como un marcador de destrucción celular, sino que también es útil, por ejemplo, en pacientes con cáncer, para valorar la eficacia que está teniendo la radioterapia, la quimioterapia. También se utiliza, por ejemplo, en medicina del deporte para valorar la respuesta muscular. Se utiliza también en enfermedades infectocontagiosas como el VIH y se puede utilizar como marcador en enfermedades tanto agudas como crónicas y sobre todo se puede utilizar como un marcador pronóstico y para vigilar la respuesta a los tratamientos. Dicho todo esto, ¿cuál es la utilidad o la trascendencia de utilizar la DHL como un marcador de severidad en COVID-19? Muchos estudios, la gran mayoría de ellos extranjeros, identificaron que la DHL, y pongo este estudio descriptivo, donde analizaron ciertamente una muestra pequeña, 99 pacientes, pero lograron identificar que en pacientes que tienen diagnóstico de COVID-19, los valores séricos de la DHL están sobreexpresados, es decir, no solamente es una elevación por arriba del punto de corte general de 250, sino que está sobreexpresado, especialmente en aquellos que desarrollaban enfermedad severa y en aquellos críticamente enfermos. Por lo que la enfermedad generaba esta sobreexpresión de la DHL, pudiéndose asociar esta elevación alta a una evolución o a un pronóstico
peor. Es decir, DHL muy elevada, paciente críticamente enfermo. Entonces, ya lo estamos identificando como un marcador de severidad. Este otro artículo, no solamente ya se tenía identificado que los pacientes con COVID tenían sobreexpresada esta enzima, sino que también los valores de la DHL disminuían conforme existía una disminución del aclaramiento de la carga viral. Entonces también podíamos utilizar la DHL como un marcador de la evolución de la enfermedad. Es decir, hay un aclaramiento de la carga viral en el organismo, ok, también hay una disminución en los valores de la deshidrogenasa láctica. Esto es importante porque antes de hablar de remisión de la enfermedad, podemos asociar lo que justamente puede existir ya una disminución de la carga viral. Esto impactando, como se ha visto posteriormente, incluso en los resultados de las pruebas que se hacen. Este otro estudio, ok, no solamente va disminuyendo conforme el aclaramiento de la carga viral y no solamente está sobreexpresados en pacientes críticamente enfermos, sino que se identificó que los niveles de la deshidrogenasa láctica están directamente relacionados con la presencia de falla respiratoria. Esto condicionado con la lesión pulmonar, con la severidad de la enfermedad. ¿Y esto a qué traduce? A mortalidad en pacientes con COVID. Esto es importante porque si recordamos, la gran mayoría o la principal causa de muerte en pacientes por COVID era la insuficiencia respiratoria aguda, condicionada por múltiples causas, por muchos factores, pero la insuficiencia respiratoria aguda fue el diagnóstico que imperó en los certificados de defunción. Entonces, hay que tomar en cuenta que la DHL también está relacionada con falla respiratoria. Entonces, yo puedo anticipar a que este paciente probablemente va a tener requerimiento de un dispositivo de mayor flujo, que probablemente tenga que realizar yo progresión del dispositivo, ok, recibo al paciente únicamente con catéter nasal, bien, tiene DHL elevada, probablemente este paciente vaya a desarrollar falla respiratoria, voy anticipando, voy consiguiendo mascarilla con reservorio, voy consiguiendo puntas nasales de alto flujo, voy hablando con inhaloterapia para tener listo el CPAP o para tener un ventilador disponible pensando justamente en anticipar a que el paciente pueda tener falla respiratoria. Recordemos, y esto se vio en todo el mundo, que cuando un paciente presenta un deterioro paulatino de su capacidad respiratoria, el hecho de una intubación temprana mejoraba el pronóstico, ¿de acuerdo? Más que una intubación de urgencia. Entonces, esto nos permite anticipar complicaciones respiratorias y preparar todo el material necesario en caso de que presente un deterioro respiratorio, incluso súbito. Esto es un artículo que nuevamente confirma o reafirma esto que estamos platicando. Los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2 tienen valores de DHL muy elevados y en ellos es más frecuente que presenten síndrome de dificultad respiratoria agudo severo. Entonces, en resumen, el DHL como biomarcador en COVID, nos vamos a quedar con estas tres cualidades. Número uno, está sobreexpresado en aquellos pacientes que desarrollan enfermedad severa y en aquellos críticamente enfermos. Disminuye conforme el aclaramiento de la carga viral y finalmente los niveles elevados de DHL están relacionados con insuficiencia respiratoria, lesión pulmonar, falla orgánica múltiple y muerte. Entonces, después de platicar todo esto y de reconocer la DHL como un biomarcador importante de la evolución, pronóstico, mortalidad o anticipación de complicaciones, es por eso que se generó esta pregunta de investigación y se inicia justamente todo este desarrollo. ¿Cuál será entonces la asociación de la deshidrogenasa láctica con la mortalidad de adultos que son mayores de 65 años que van a estar hospitalizados en estos dos nosocomios, en el Hospital General Regional 46 del IMSS y en el Hospital General de Occidente? Ya identificamos la trascendencia clínica de la DHL y ya comprendimos también que el comportamiento de la enfermedad es mayoritariamente severo en los adultos mayores. La finalidad entonces de la presente investigación, ¿cuál fue? Considerar, actualizar factores de riesgo en los adultos mayores
identificar las características clínicas y los parámetros bioquímicos, sobre todo para reconocer la severidad de la enfermedad y anticiparnos a complicaciones para desarrollar estrategias que impacten positivamente en la sobrevida de los adultos mayores y que posteriormente ese paciente que sí o sí va a presentar un deterioro funcional pueda recuperar eso. Entonces, el impacto de identificar oportunamente biomarcadores es trascendental porque puede reducir o al menos favorecer una detección oportuna de complicaciones en los adultos mayores, que volvemos a decir es el grupo vulnerable. ¿Cómo se desarrolló esta investigación? Bueno, pues se analizaron expedientes de adultos mayores de 65 años que tuvieran diagnóstico por PCR de COVID-19 hospitalizados justamente en este par de hospitales. Se realizó la fórmula de Kish y Leslie para estimar un tamaño de muestra de 150, pero la realidad es que el banco de datos de ambos hospitales supera incluso los 200, 300 pacientes. Entonces, se calcula unas pérdidas aproximadas del 20% y pues vamos a acceder a la base de datos de estos dos hospitales, a la revisión de expedientes electrónicos para registrar las variables que mencionamos hace dos justamente láminas que presentamos aquí. Las variables, evidentemente, vamos a analizar la deshidrogenasa láctica. Los valores que están universalmente aceptados como normalidad o un límite superior de la deshidrogenasa láctica es 255, pero los lineamientos de la Secretaría de Salud para hablar de severidad de COVID en cuestión de parámetros bioquímicos, la DHR, el punto de corte es 245. Pero al menos les anticipo que con lo que hemos visto en la revisión justamente de estos pacientes, prácticamente ninguno tiene DHL menor de 245. La gran mayoría de ellos tienen deshidrogenasa láctica por arriba de 400, 500, incluso hay pacientes que llegan con 700 y 800 de deshidrogenasa láctica. Vamos a analizar también factores de mal pronóstico, sobre todo comórbidos, pacientes con obesidad, pacientes que tengan hipertensión arterial, pacientes con diabetes, pacientes con antecedente de tabaquismo y evidentemente pues vamos a tomar en cuenta la edad. Se acudió entonces a las instalaciones de estos hospitales y con la previa autorización de las autoridades se accedió a estas bases de datos para recopilar los expedientes electrónicos y registrar las variantes previamente mencionadas. Los resultados es una investigación que todavía está en desarrollo, todavía no hay una conclusión, pero proyecto estas dos tablas donde estamos viendo ya unos resultados hasta el momento y les proyecto esta tabla. Estamos hablando únicamente de adultos mayores de 65 años con mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes fallecieron. Entonces, vamos a destacar esos factores que nosotros identificamos. Y resalto esos tres aspectos porque quiero que se den cuenta de la relevancia estadística de la deshidrogenasa láctica. Si tomamos en cuenta el segundo renglón, donde tenemos la diabetes mellitus, tenemos que un adulto mayor con diabetes mellitus tiene un OR asociado a mortalidad de 0.04. Pero démonos cuenta cómo el hecho de que el adulto mayor tenga una DHL mayor a 245 tiene un OR de 0.8. Es mayor la asociación de mortalidad únicamente con el biomarcador de DHL mayor a 245 que el hecho de que el paciente tenga diabetes. Esto es importantísimo. Segundo factor de riesgo importante, la hipertensión arterial, un OR para mortalidad de 0.28. Pacientes que tienen EPOC o pacientes con antecedente de tabaquismo, vean el OR de mortalidad en aquellos que fumaban de 5 en comparación con pacientes que tenían, por ejemplo, cáncer, una situación que causaba inmunosupresión, un 0.22 de mortalidad en pacientes con cáncer. Quedémonos ahorita con el OR. ¿Por qué esto es importante? Porque es lo que está, digamos, ejemplificando la trascendencia de un biomarcador en el comportamiento de la enfermedad. Repito, estos no son estudios
concluyentes, no son los resultados finales. Hace falta seguir analizando a la población y el tamaño de muestra que se sigue incrementando para realizar los ajustes y los sesgos de investigación, justamente para presentar datos que sean de mayor utilidad para todos. ¿Qué sucede si asociamos DHL elevada y el comórbido? Pacientes que tienen DHL elevada y diabetes, un OR de 0.17, cuando únicamente tener diabetes les daba un OR de 0.04. Entonces, el hecho de que tengan diabetes les da un 0.17, o sea, es mayor. Hipertensión arterial con DHL, tabaquismo y DHL, entonces todo esto va cambiando. Hay que tomar en cuenta también la relevancia significativa de P, pero hablando de un estudio retrospectivo, lo que nos importa para identificar justamente una relación o una asociación, vámonos quedando ahorita, al menos de manera inicial, con el OR. Ya para cerrar ciclos y terminar esta charla con ustedes, se estima que hay más de 100 millones de personas infectadas con SARS-CoV-2 alrededor de todo el mundo, más de 210 países, y hay más de 2 millones, y a la fecha hay más de 6 millones de defunciones que son atribuidas justamente a COVID-19. La elevación de la deshidrogenasa láctica se encuentra en más del 40% de los casos y la enfermedad se asocia a un incremento significativo de la mortalidad, específicamente en adultos mayores, que ya vimos que es el grupo más vulnerable. Recordemos que al menos hoy por hoy hay cerca de 800 millones de adultos mayores en todo el mundo. Entonces, son muchos, son muchas personas mayores que debemos de cuidar su integridad física. Estas son estadísticas, esto es hasta mayo del 2022. En México, vean los casos que se han identificado, más de 5 millones, con más de 320,000 muertes a causas de COVID. Jalisco sigue ocupando el quinto lugar en muertes, con más de 19,000 muertes en lo que va de la pandemia. Aspectos que son importantes, estas son estadísticas del Centro Geo de Investigación del CONACYT, donde tenemos las tablas de, ¿en quién es más frecuente? ¿En mujeres o en hombres? ¿Hospitalizados, no hospitalizados? Quedémonos con la tabla que tienen a su derecha, el porcentaje de hospitalizados contra el porcentaje de pacientes que están hospitalizados. Ciertamente es menor el porcentaje de pacientes hospitalizados que el porcentaje de aquellos pacientes que reciben atención de manera ambulatoria. Lo triste es justamente la mortalidad, donde el porcentaje de las gráficas se invierte. Vean el porcentaje de pacientes que fallecen estando con o estando recibiendo atención en un medio hospitalario, y démonos cuenta en la gráfica que se encuentra a su izquierda que la población que tiene mayor número de defunciones es los adultos mayores. Insisto con lo mismo, es un grupo vulnerable, hay biomarcadores que podemos utilizar para anticipar complicaciones, para prevenir un desenlace o realizar intervenciones que puedan mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿hay impacto? Sí. ¿Hay que investigarlos? Sí. Es un grupo vulnerable y hay muchos adultos mayores en el país y en todo el mundo. Sin más que platicar con ustedes, les dejo esta breve reflexión. Recuerden que debemos hacer las cosas que realmente sean importantes, pero si no sabemos divertirnos, no vamos a tener éxito. Hay que hacer las cosas que nos gusten, hay que hacer cosas importantes, hay que hacer cosas que trasciendan, pero hay que hacerlo con diversión, con gusto. Hay que disfrutar de lo que hacemos porque eso logra una trascendencia mayor. Agradezco nuevamente la invitación a participar en este segundo simposio COVID-19 a 2 años de la pandemia. Ahí pongo mis datos de contacto, mi nombre, mi correo electrónico y mi celular. Y quedo al pendiente para cualquier situación, cualquier comentario, cualquier aportación que quieran ustedes realizar. Quedo ampliamente a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.